Saludos amigos de la cadena Guapa Radio, bienvenidos a su programa Detrás de la Noticia. Hoy es viernes 24 de octubre, ya estamos a ley de una semana para, mire, el Día de las Brujas, como se le dice, o Halloween, como usted quiera llamar, pero la cuestión es que va rapidito el calendario, así que tenemos muchas noticias que discutir con nuestro invitado en la mañana de hoy, que llevaba un tiempito que no lo teníamos por aquí, pero ya está y vino temprano el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau. Bienvenido a Guapa Radio. Saludos, Juan José, saludos a toda la audiencia, un placer estar de vuelta. Tú sabes que los compromisos a veces impiden estar con la frecuencia que uno quisiera, pero siempre es un placer compartir contigo y discutir los temas que están sobre el tapete de la opinión pública. Muy bien, y bueno, hay muchos temas, pero vamos a comenzar con el asunto. Obviamente el estatus lo vamos a discutir, ¿no? Tener a alguien del PIB aquí no hablar de estatus, bendito. Eso. Así es. Pero este asunto electoral. Uh-huh. Lo primero es, yo no he tenido la oportunidad de conocer su posición con relación a todo el asunto del escrutinio electrónico. El día en que bajó la medida en el Senado, tuvimos aquí a María Lourdes Santiago. Y luego del intercambio que tuvimos, ella sometió o propuso una enmienda para que se clarificara de que el inciso o el artículo que estipula la interacción con la papeleta y la máquina y que se habla de que el funcionario del colegio lo puede hacer, para que fuera solamente por petición o a solicitud del elector, pero no le dieron paso. El análisis suyo de lo que finalmente se aprobó, de por dónde van, si tiene alguna preocupación, ¿cuál es? Bueno, mira, en primer lugar, yo tengo que repetir lo que he dicho otras veces. El Partido Independentista favorece el que se implante un sistema de escrutinio electrónico que conserve las garantías de pureza y de seguridad que ha tenido el país con respecto a los resultados electorales. En Puerto Rico no ha habido impugnación sobre la administración del proceso electoral. Ha habido sí impugnaciones sobre el alcance jurídico de cómo se interpreta la adjudicación de algún voto, como pasó con el voto de 3 marcas en su momento, y ha ocurrido cuando pasó con lo que llamaban el pavazo o lo que fuera. Así que aquí ha habido un sistema en donde la gente ha estado satisfecha con sus defectos, pero satisfecha con los resultados electorales. Así que creemos en eso. Sin embargo, hay unos elementos en donde en el proceso actual hay que señalar que no he visto que ha habido 3 elementos que para mí son esenciales para garantizar que esto sea un éxito. ¿Cuáles? Número 1, que haya voluntad. Número 2, que haya presupuesto. Y número 3, que haya liderato. En el caso de la voluntad, uno escucha a todo el mundo ahora hablando del escrutinio electrónico, porque aquí la clase política es muy dada a las modas. Sí. Y en ese sentido, pues ahora todos los que en el pasado decían que eso era un cuco, que aquí iba a pasar lo que pasaba en Florida, total, son sistemas completamente distintos. Y una cosa es votación también. Claro, y la otra cosa es el escrutinio, y conservaríamos la misma cultura electoral con papeleta, etcétera. Así que ese es el caso de la falta de voluntad, que hablan del tema, pero uno nota que es como el que dice que camina, pero no da un paso. El tema del presupuesto es otro importante, porque para poder hacer la requisición, ¿verdad? O lo que llaman el requerimiento de propuestas, hace falta que ya tengamos un presupuesto asignado o la promesa de presupuesto para entonces que haya una garantía y el pago de unas fianzas con respecto al reclutamiento de empresas y compañías que puedan licitar. Y en tercer lugar, liderato. Yo tengo que ser honesto. El pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Héctor Contiper, tomó este proyecto como uno suyo y nombró un gerente de proyecto que es una persona que se desempeñó profesionalmente, que tuvo comunicación con los comisionados de forma continua, que manejó lo que son los distintos componentes de la comisión, se empapó de cómo es el proceso electoral en Puerto Rico y cómo es que funciona, porque es puertorriqueño, pero hay elementos que no todo el mundo los conoce en todas sus dimensiones, los colegios electorales, cuántas unidades, cuántos colegios, etcétera, las distintas formas de votar, cuáles se adjudican de qué forma. Así que ahí se dieron unos pasos importantes. Eso yo no lo estoy viendo en este momento. Veo sí que se dice sobre el tema, o se habla del tema, pero no lo estoy viendo así en estos momentos en la Comisión Estatal de Elecciones, en donde se ha convertido casi en un tema recurrente en las reuniones, en donde se pide que ocurran unas cosas, en donde, bueno, pues eso va a ocurrir, pero vamos a vernos la semana que viene. Sigue pasando el tiempo y esto es un proyecto que no se puede dar de forma acelerada. La enmienda que hace María de Lourdes es una enmienda muy pertinente, porque en Puerto Rico uno de los elementos esenciales del proceso de votación es la secretividad del voto.
Eso es un derecho renunciable. Pero la secretividad del voto no puede estar sujeta a que a base de una resolución que aprueba la Asamblea Legislativa, ahora sea el funcionario del colegio el que coja la papeleta o tome la papeleta del elector y entonces sea el que interactúe con la máquina, incluso cuando el elector prefiera hacerlo él. Otra cosa es que el elector pide asistencia, eso ocurre hoy día también. Muy diferente. Mire, yo quiero votar de esta forma, usted me dice cómo lo hago y el funcionario lo orienta. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero la idea que es el funcionario el que va a estar interactuando con la máquina, me parece a mí peligroso e incluso inconstitucional. Lo que más me sorprendió en ese asunto, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ángel Rosa. Y cuando le preguntamos específicamente de ese elemento, nos dijo dos cosas que para mí fueron sorprendentes por no dar otra descripción. Primero, nos dijo que me sorprendería si supiera quién se opuso a que se clarificara ese artículo. Imagínense. Y segundo, de que si no transaban y dejaban ese artículo fuera, o sea, esa clarificación de que sería solamente a petición del elector, no podrían haber aprobado la medida. A mi juicio, un chantaje dramático, pero ¿quién y por qué se puede oponer a un elemento tan básico como ese? Así mismo es, por ejemplo, doy un ejemplo que no tiene que ver con el escrutinio mecanizado, pero tiene que ver con los sistemas de seguridad que se adoptan. Cuando se adoptó el tema de los votos encamados, uno de los elementos que hemos estado insistiendo que se cumpla, porque es algo que se discutió desde el principio, es que el encamado debe tener la capacidad de consentir, porque había solicitudes de encamados que cuando llegaban los funcionarios eran personas que estaban en cama, pero estaban completamente incapaces de comunicarse, de consentir, y entonces o el tutor o el hijo o la hija eran los que pretendían votar por el encamado que no tenía capacidad de decir cómo quería votar. En ocasiones era tan dramático que era básicamente el que estaba cuidándolo, el que estaba votando en dos ocasiones, por el voto de él y por el otro. Así que esas medidas de seguridad son importantes, y el ahora pretender que un elector va a votar y entregarle la papeleta al funcionario del colegio para que sea el funcionario el que interactúe con la máquina, me parece peligroso en muchas dimensiones. Primero, por la secretividad del voto, y segundo, por las consecuencias que eso tiene. Tú sabes que cuando en los pueblos uno va a votar, el que está en las mesas de funcionarios conoce a la gente de su unidad electoral, y eso tiene consecuencias cuando uno va a pedir el trabajo en tal sitio, o las consecuencias con el servicio del municipio, porque yo sé que votó así, o votó asado. Eso es peligroso. No entiendo cuál es la explicación racional detrás de oponerse a la enmienda de María de Lourdes de que eso se clarificara y que se le entregara al elector el poder de decidir si quería que fuera el funcionario el que interactuara o no. Así que esto no lo digo porque esos sean elementos por los cuales no se vaya a dar el proceso, pero sí lo digo porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Claro. Y en ese aspecto hay que estar muy atentos a que este es un proceso que hay que llevar a cabo, que hay que dar los pasos necesarios para que se lleve a cabo, pero hay que hacerlo de una forma en donde todos los actores políticos electorales que estamos involucrados en el proceso tengamos igual participación. Pero se ha dicho que, por ejemplo, Ángel Rosa, Connie Varela, Charlie Hernández, han dicho que inclusive San Antonio Hacha, dijo que eso se subsanaba con un reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero la pregunta es, usted es abogado, y en el tribunal el reglamento versus la ley... Claro, no. Y además de que sea reglamentado, no tiene la misma fuerza y garantías cuando sea un elector el que quiera reclamar. Y yo creo que más que todo denota también la actitud. No entiendo quién quiere quitarle al elector facultades. El rol principal de la Comisión Estatal de Elecciones, como digamos así, como aquel que ofrece un servicio, su objeto principal, su sujeto, es el elector. Claro. Y es garantizar un servicio para sus garantías constitucionales, para su tranquilidad en términos de su expresión electoral, que no haya consecuencias en su contra. Por lo que ha trascendido hasta este momento, el sistema, aunque se votaría igual, la papeleta no se va a doblar, porque va directo a la máquina. Claro. Entonces, si el elector no se siente protegido y siente que él... yo pienso en mí cuando vaya a votar. O sea, yo no quiero a alguien del partido que sea pegado al lado mío con las manos haciéndome gestos de que me va a quitar la papeleta y mirando a ver por quién yo voté. O sea, y nuestro sistema es uno fundamentado en la desconfianza. Y en el buen sentido de la palabra, porque eso crea
pesos y contrapesos de fiscalización mutua. Por eso las juntas de funcionarios de colegio son de todos los partidos, por eso en la Comisión Estatal de Elecciones en las distintas dimensiones hay representación de todos los partidos. En la comisión en pleno estamos los comisionados representando cada partido, porque se supone que es un sistema en que las cartas están sobre la mesa para proteger al elector y aquel que, como tú me dices, y como yo, digo, en mi caso yo voté públicamente porque yo soy figura pública y cuando fui candidato a la gobernación, pues es parte del proceso mediático. Pero sí, que no fue como el del MUS, pero adelante. Bueno, te decía, en el caso de los electores que no quieren divulgar lo que es su voto, porque sabe que eso en este país tiene consecuencias aquí, ya sea por discrimen, ya sea por persecución, ya sea porque no quieren que eso les provoque a ellos el problema de la marginación con respecto a los servicios gubernamentales. Así que me preocupó que hubiese más que todo esa actitud y lanzar eso a que sea la Comisión Estatal de Elecciones la que reglamente, me parece que no tienen la misma fuerza y denota una actitud que puede ser deja mucho que desear. Tengo que hacer la pausa. Al regreso hablaremos no solo de temas electorales, sino también de estatus. Hoy ha habido un giro interesante en la discusión del estatus, no solo por lo que dijo Pierluisi, sino el propio Carlos Vargas Ferrer, representante popular, que mire, le ha dado al propio Partido Popular como a pandereta pentecostal. Así que dice de pentecostal, ¿verdad? Dime. Yo hace tiempo no toco pandereta, pero sí, ese es el dicho. Pero tú eres pentecostal, ¿no? Sí, soy cristiano. Por eso, sí. pues entonces, ¿me puedes aclarar si estoy diciéndolo bien o no? Que en mi iglesia no tocan pandereta ya. Ah, bueno. En la mía tampoco, y eso está electrónico. Vamos a la pausa, regresamos en breve. De regreso a la segunda parte de Detrás de la Noticia, y conversamos con el comisionado electoral del Partido Independentista puertorririqueño, el licenciado. Fanático del heavy metal. Fanático del heavy metal, sí. Así mismo es, para que tú veas. Pero eso es música de países libres también. Ah, no, claro. Ha escuchado Petra. Y no es del metal pesado, o sea, es del heavy metal. O sea, Petra, no tiene complejo con la cuestión de que si es en inglés o en español. Metallica, Green Day. Así que. Kiss. Pero tiene buenos gustos. Kiss. Para que tú veas. Yo escucho un par de cositas de él. No, porque también escucho Amanecer Jíbaro. No, porque de momento cualquiera diría, no, lo del Stinky Cookie. Ah, bueno, eso es una de las Sí, exacto. De las ideas erradas, ¿no? De mucha gente. Las preconcepciones de que uno tiene que si es independentista, pues está, tú sabes, con un pantalón de saco amarrado con una soga y cortando caña con un machete boto. Los licenciados Iron Maiden, esa cosa. Sí. Bueno, pero para que vean, está actualizado, up to date. Bueno, el asunto de enmendar la ley electoral para que se acorten las campañas, y particularmente siendo usted del PIB, parecería que están buscando darle un cantazo en el aspecto económico también, ¿no? Con relación al financiamiento con fondos públicos. ¿Qué le parece? ¿Por dónde va el Partido Popular y bueno, la administración en sí? Mira, nosotros por más de 30 años hemos sido consistentes en plantear que el proceso electoral es un bien público por excelencia. Y por lo tanto, si cae en manos de procesos de privatización, que es en efecto lo que es el financiamiento privado, que eso es un germen que puede generar problemas que hemos visto en términos gubernamentales, porque esos elementos que financian de forma privada las campañas son los que luego pasan factura. Y por lo tanto, siempre hemos promovido un sistema de financiamiento público que sea decoroso, moderado, que permita que todos los elementos en igualdad de condiciones puedan llevar su mensaje con la garantía de sacar el germen del inversionismo político. El cuatrienio pasado, nosotros que hicimos esa propuesta nuevamente, entendimos también que había ya los avisos de crisis económica, de estrechez de presupuesto gubernamental, y entonces propusimos que si se iba a utilizar un sistema de financiamiento privado, que entonces se eliminara la cosa pública y que fuera un financiamiento privado para campañas políticas de hasta $2 millones con una campaña reducida de 2 a 3 meses en gastos mediáticos, complementado con eliminar los gastos de transportación, que también son gastos de presupuesto, con limitar los gastos en la Comisión Estatal de Elecciones, utilizar los recursos mediáticos del Estado, que fueran en igualdad de condiciones también, las emisoras del Estado, la televisora del Estado. Eso
tampoco se aceptó. Entonces, pues nos encontramos en la situación, tanto en aquel momento como en estos momentos, en donde hemos insistido en esta propuesta y tanto el Partido Popular como el PNP, de hecho, en las pasadas elecciones, el pasado cuatrienio, yo participé de las reuniones de los presidentes de los partidos y ante las propuestas nuestras no había voluntad para implementarlas y por lo tanto hemos tenido que ir buscando las formas de mejorar al máximo los proyectos que se han ido considerando, tanto en el pasado como en el presente, para garantizar que no ocurra lo que tú bien señalas, que sea el aprovechar el que está algún partido en el poder y promueva el que aquí en términos de financiamiento de campaña prevalezca la ley de la jungla, que el que tenga más poder político, más poder gubernamental, tiene más capacidad de recaudo y por lo tanto más presencia en los medios y más oportunidades de pescar votos. Así que en ese proceso nos encontramos, ¿verdad? Discutiendo los distintos temas de lo que se ha presentado. Creo sí como algo positivo que se acorte la campaña política. Lo propusimos también el cuatrienio pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que en Puerto Rico no hace falta un proceso de campaña política tan alargado. La comisión tiene la capacidad tecnológica para procesar lo que son las candidaturas, porque un proceso de campaña alargado opera en contra de quien no es un incumbente. El que es incumbente ocupa una posición política que le da las libertades de estar en campaña 1, 2 años, porque lo que tiene es una función política. Ahora, el maestro que tiene que estar en el salón de clase no tiene esa oportunidad y por lo tanto, en la medida que más largo es el proceso, más favorece al incumbente y más afecta al ciudadano que quiere servirle al país, pero que no tiene el poder económico para hacer para sostenerse económicamente y para poder hacer campaña de forma que pueda competir en igualdad de condiciones con el funcionario incumbente que pueda hacerlo. Pero para beneficio de los que nos están escuchando, actualmente las primarias son en marzo, ¿no? Del mismo año electoral. ¿Para cuándo ustedes entienden, han hecho, me imagino, un análisis, que sería lo óptimo, que sería mejor que se muevan? Bueno, yo te voy a decir, la propuesta que nosotros habíamos hecho cuando se discutió esto, cuando digo nosotros, el Partido Independentista, cuando se discutió esto el año pasado, el cuatrienio pasado, es que todas las transacciones, digámosle así, electorales ocurran en año electoral. Y nosotros más o menos habíamos pensado que en mayo era un periodo que se podían llevar a cabo las primarias, tomando el calendario de lo que son pues el inicio de la erradicación de candidatura, el final de la erradicación de candidatura, luego entonces el proceso de recoger endosos y luego el proceso entonces propiamente de la campaña dirigido a la primaria. Tampoco se aceptó. Y entonces ahora... Primaria en mayo. Sí, eso es lo que habíamos propuesto el cuatrienio pasado. ¿2 meses de diferencia de marzo a mayo? No, sí, porque creíamos que entonces en vez de ser en octubre la erradicación de candidatura se podía mover para el año electoral. Okay. Así que por lo menos se achicaba el periodo. Pero ahora se está hablando de moverlo cerca de julio, ¿no? Julio, agosto. Hay que ver el calendario. Sí, hay que ver el calendario electoral y hay que ver también, pues, obviamente, lo que son los elementos administrativos en la comisión. Pero yo favorezco que la primaria, digo, el PIB no celebra primaria, eso no es un secreto. Debe haber alguien pensando, oye, pero ven acá, ¿de qué habla del MAU? Pero yo soy comisionado electoral y parte de los asuntos que se discuten, obviamente, pues también hay participación del Partido Independentista. Y no es que el PIB no haga primaria. Todo ciudadano tiene derecho a que en su partido le otorguen una primaria cuando hay más de un candidato a una posición electiva. Lo que pasa es que una vez eso ocurre, tiene que cumplir con unos requisitos reglamentarios en cada partido y tiene que cumplir con los requisitos de los endosos. El reglamento de usted dice que no puede haber más de uno. No, el reglamento nuestro dice que... No, yo sé que el reglamento nuestro lo que dice es que tiene que ser un elector bona fide, que tiene que ser una persona que cumple con el programa y el reglamento del partido, que se compromete con él mismo, que es una persona que cumple con los criterios de lo que es ser miembro de la colectividad y entonces luego cumplir también con los elementos que son reglamentarios. Ahora, la verdad es que en el caso nuestro, nosotros llevamos a cabo asambleas y a mí me causa, yo no digo risa, pero la verdad, en ocasiones una mezcla de frustración, pero la verdad es que es parte de la falta de información que tú mencionabas ahorita. El Partido Independentista Puertorriqueño en la pasada elección, que es el caso de mi candidatura, hizo una asamblea general de cerca de 5,000 personas. Fue abierta
al público, fue abierta a los medios de comunicación que lo cubrieron, y sin embargo lo dicen como si esto fuera una cosa en un cuarto oscuro, y cuando uno observa cómo escogen los candidatos, por ejemplo en el Partido Popular, ¿cuál fue la asamblea o la primaria que escogió a Alejandro? ¿O es que no se encierran allí en Puerta de Tierra y en una junta que la componen cerca de 100 y tantas personas, escogen quién es? ¿O no fue así que escogieron un representante para cubrir una vacante recientemente? Así que yo creo que estos temas hay que verlos de una forma mucho más balanceada. Y yo en eso estoy orgulloso del sistema que usa el PIB, que es uno de mérito, en donde la militancia del partido, por medio de delegados, escoge quiénes son sus candidatos y no quién tiene más chavos, quién tiene más reconocimiento, quién es un artista, quién es hijo de quién, para tener más oportunidades de obtener una victoria. Vamos a entrar en el aspecto, el tema ideológico, pero Alex, los audios 603 y 604 para que tenga la oportunidad el comisionado de escucharlo y podamos entonces arrancar por ahí para el pie forzado. ¿Está listo? El Partido Popular ni nadie en este país puede llamarse a darle la espalda a resolver este asunto del Estado, anteponiendo resolver otros problemas cotidianos, porque yo soy de la teoría de que los problemas cotidianos siempre van a existir. Y digo que si el día que esos problemas dejen de existir, como problemas de salud, los problemas de salud, educación, criminalidad y asuntos económicos, pues básicamente el día que eso ocurra, si es que eso ocurre, pues es una situación utópica, pues el gobierno debería dejar de existir, porque el gobierno está para resolver problemas. Si los problemas se van, pues entonces no debemos existir como gobierno. Por eso yo digo que tú anteponer resolver asuntos cotidianos a resolver asuntos del Estado, pues mira, yo creo que es una forma de secuestrar este tema, o simplemente echarlo en el sarcófago del inmovilismo, como yo he planteado. Bueno, pero eso es su partido el que ha estado liderando esa idea, ¿no? Ese inmovilismo. Pues lo lamento, de verdad, porque eso no puede ser. En estos días pues hubo, lamentable, una decisión que afectó a los medios de comunicación, y hubo pues periodistas y demás, y fotoperiodistas y demás personas, las producciones locales que se vieron afectadas por una decisión de un canal. Ajá. Tú sabes que todo este asunto de telecomunicaciones, mayormente, y hasta aspectos laborales, se siguen por legislación federal. Correcto. Por consiguiente, tú sabes, ahí el estatus incide, porque la legislación federal nos está aplicando a nosotros, que tiene que estar relacionado con el asunto, ¿verdad?, federal, y nosotros, como colonia que somos, no tenemos un control sobre ciertos asuntos porque está vedado o prehecho por el gobierno federal. Para que tú veas que todas estas decisiones que se toman cotidianas, ya desde aspectos laborales, económicos, sociales, de cualquier naturaleza, están estrechamente atadas al Estado. Y el pueblo tiene que darse cuenta que hay personas que no quieren que esto ocurra, ¿verdad?, que estemos moviéndonos en este asunto del estatus, porque simplemente pues no les conviene. No les conviene, y quizás particularmente en un punto individual viven muy bien bajo este sistema y no les conviene moverse en otra dirección. Bueno, ese era el representante popular. Sí. Él nunca ha tenido miedo para tirarle a su propio partido. Bueno, pues no es la primera vez. Vamos no a ver hasta cuándo va a ser su partido. Otras situaciones. Asume y otras cosas. Pero entonces fue un tanto sorprendente, ¿no? Las expresiones bastante directas de un representante popular, el mismo que radicó la medida para viabilizar un plebiscito hasta ir así o no. Por ahí, con ambos temas y a base de lo que se pudo escuchar, ¿cuál es su reacción? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros en el Partido Independentista siempre hemos denunciado la excusa de que aquí hay que tapar hasta el último roto de carretera para entonces hablar del tema del estatus, que aquí hay que acabar con todos los mosquitos que hay en Puerto Rico antes de hablar del estatus. Entonces llega el momento en que uno no es bobo, es la excusa que viene desde los tiempos de Muñoz, que en su retórica decía aquí primero hay que elevar los índices económicos para luego entonces atender el tema del estatus, y con ese cuento nos han tenido hasta estos días. Así que aquellas lluvias trajeron estos lodos de lo que es una colonia en quiebra, en bancarrota, en donde tenemos menos poder político del menguado que teníamos entonces, porque a nivel que han ido pasando los años, el poder del gobierno federal y su jurisdicción ha ido ampliando sobre aspectos de los estados y los territorios. Así que
yo creo que lo que él plantea refleja lo que nosotros hemos venido denunciando históricamente, que no hay que esperar a que aquí se aumenten los índices económicos, de que se tapen todos los hoyos de carretera, de que se acabe con todos los mosquitos, porque esos son problemas cotidianos y muchos de ellos resultados de la condición colonial, como es el caso de tener las manos atadas en el aspecto económico. Así que no me sorprende el contenido, me sorprende si viene de una persona que milita en un partido que tiene como liderato a un sector muy conservador, que desearía que se elevara a derecho natural, es decir, a principio teológico, el que la colonia es un derecho a perpetuidad. Y no debe ser así, y no es así. Ayer dijo el gobernador en una cita, en una entrevista con un periódico, el periódico Metro, que cumplió 2 años de estar en Puerto Rico, decía, para el PNP su ideología es la estadidad, para el PIB su ideología es la independencia y para el Partido Popular es la gente. Bueno, pues ahí tú tienes un ejemplo de que se trata de retórica. Raya casi en la humortivación. Y no lo digo en mal por Silverio, pero, o sea, no puede ser así. Aquí hay unos problemas serios de criminalidad, seriamente problemas económicos. No hemos pasado por el lado a ningún país de la América Latina y el Caribe en términos de crecimiento económico desde finales de la década del 60. Nos han ido pasando todos por el lado en términos de los índices de crecimiento económico. Nosotros estamos ya en nuestro 8º año de recesión y continuamos pretendiendo cocinar con leña en tiempos de estufa eléctrica y ver todavía a un liderato que tiene caras jóvenes, pero su espíritu está anclado a mediados del siglo pasado. Es un retroceso histórico. Yo creo que eso es una minoría dentro del Partido Popular. Yo me refiero, y quiero aclarar esto, a su liderato, al actual. Pero en la base del Partido Popular y algunos de los elementos, como el representante que escuchamos ahora, son personas que se han dado cuenta que ya el Partido Popular tiene que evolucionar. Por eso yo planteé en la última entrevista que tú me hiciste, y este es el mejor ejemplo de eso que yo te adelanté, que si insistía el liderato del Partido Popular y el gobernador en imponer un criterio conservador, inmovilista, iba a crear una desmovilización y desmoralización dentro de sectores que votaron por él o que lo apoyaron pensando que iba a encaminar una asamblea de estatus. El PIB ha hecho su propuesta de estatus que no es amenazante ni para los estadistas, ni para los independentistas, ni para los que creen en un ELA fuera de la cláusula territorial. Pero el gobernador, que había prometido una asamblea de estatus, luego se retractó, dio hacia atrás a la palabra empeñada y ha propuesto ahora una especie de plebiscito que no está claro cómo va a ser y cómo se va a llevar a cabo. Pero esa no fue la promesa de campaña. Sí se va a llevar a cabo. O si se va a llevar a cabo. Ya viste, en esta semana también se anunció que en esta sesión no se va a considerar el tema del estatus. Así que yo veo en la expresión del representante una frustración que estoy seguro que es una frustración que es eco de muchos elementos dentro del Partido Popular. Te digo esto como último elemento para que veas que es así. En el Partido Popular, en las pasadas elecciones, el triunfo de Alejandro García Padilla fue por 11,000 votos contra un Luis Fortuño muy golpeado por la opinión pública debido a las decisiones que tomó, por los despidos, por la privatización, etcétera. Por 11,000 votos. Y ese mismo gobernador en esa elección pidió a sus electores que no votaran en la segunda pregunta, en la de las opciones. Y 450,000 electores, yo presumo populares, votaron por el ELA soberano. O sea que si él continúa con esa actitud, lo que va a ocurrir es que un sector, yo no digo todos esos, pero un sector determinante dentro de ese 450,000 electores van a darle la espalda y va camino al matadero electoral. Regreso aquí a la tercera parte de Detrás de la Noticia. Conversamos con el comisionado electoral. A veces se me hace difícil decir comisionado electoral porque uno ya lo conoce como presidente del PIB, candidato a la gobernación, etcétera. Así que, ¿qué dice aquí? Isabel II envía su primer tweet. Who cares? Bueno, estamos hablando de asuntos electorales. Sí, a mí lo que haga Isabel, bueno. Y estábamos hablando también de estadidad, de independencia, de Estado Libre Asociado, de los soberanistas, etcétera. Pero Pedro Pierluisi lanzó un reto ayer al Partido Popular, si se puede llamar así, para que tiren para adelante y aprueben y vayan a un plebiscito de estadidad, sí o no.
¿Cuál es la posición del PIB con esto? Nosotros no favorecemos ese tipo de votación, ninguna votación que excluya al Partido Independentista o a la independencia que representamos, ¿verdad? Es una votación para nosotros factible. La independencia de todas las opciones es la única que se reconoce como un derecho natural a nivel internacional y por lo tanto no vamos a renunciar a ese derecho y a que se nos vaya a excluir de un proceso de votación. Yo creo que en todo caso eso es parte del pulseo político interno entre Ricky Rosselló y Pedro Pierluisi, de quien luce más estadista. Ricky promete el plan Tennessee, el otro promete que vamos a estar ya sí o no, y si yo soy electo mañana vamos a estar allí pidiendo que nos den un asiento y que me nombren a mí presidente de los Estados Unidos. Va a seguir escalando. Ay, licenciado, en vez de 2 senadores nos van a dar 6 y en vez de 7 representantes van a ser 20. Y luego dicen que yo soy el sarcástico. Ya tú sabes. Pero yo lo que pienso es que aquí lo que hay es que fuera de ese discurso interno de los partidos, yo creo que la Asamblea de Estatus, que no es una asamblea constitucional porque no es para enmendar la Constitución, no es una asamblea constituyente porque no es una asamblea para fundamental, o sea que no está contaminado con los elementos electorales de gobierno, sino que es un ente no gubernamental compuesto de delegados que van a escoger democráticamente a los puertorriqueños, que serán estadistas, de los que creen en un ELA fuera de la cláusula territorial, de los independentistas, y que una vez convocados esos delegados se dividan en comisiones y definan en cada una de esas comisiones, cada uno de esos sectores, cómo es que sería la transición a la independencia, cómo es que sería la forma de estadidad que han propuesto los estadistas, cómo es la fórmula de asociación de los que creen en esa fórmula. Y ahí hacen su lista de aspiración, de deseo, lo que fuera. Porque, Juan José, tú y yo y quienes me están escuchando podemos debatir hasta quedarnos sin voz de cuál es el tipo de estadidad, cuál es el tipo de transición a la independencia, cuál es la fórmula de asociación, si es permanente, si no es permanente, si hay ciudadanía, si no la hay, en la estadidad, si es español, no es español. Todo el debate que por 116 años hemos tenido entre nosotros los puertorriqueños. Pero en esos 16 años, el que tiene que hablar, se ha negado a hablar, que es el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, licenciado, le pregunto, ¿ustedes no pueden auscultar quizás la posibilidad de hacer una unión con el Partido Popular Democrático y votar en contra de la estadidad y la sacan del panorama y ya? No, es que yo creo que eso no resuelve el problema, porque si se derrota la estadidad, nos quedamos en la colonia. No resuelve el problema. Pero entonces después promueven independencia, ¿sí o no? No, porque entonces lo que va a pasar es que los estadistas votan con los populares y nos quedamos en la colonia. Ese es el diseño perverso de este tipo de propuestas. Yo lo que quiero es que no sigamos nosotros dándole vuelta a la noria, no sigamos nosotros los puertorriqueños peleando entre nosotros, que nos unamos. No en que vamos a creer todos en la estadidad ni todos en la independencia, eso no va a ser así, pero que sí nos unamos en propósito a obligar a los Estados Unidos a responder con fórmulas no coloniales cuáles son su viabilidad, cuáles son las responsabilidades, cuáles son sus consecuencias verdaderas, cuáles ellos están dispuestos a aceptar en términos de, por ejemplo, un tipo de asociación. Bueno, tú puedes, Juan José, querer sacar a bailar a una muchacha en el baile, pero te puedo decir que no. Ahora digo yo, es una decisión de dos. Y ese es el caso de la asociación o el caso de las condiciones de la estadidad. En el caso de la independencia, por ser un derecho, no es negable, pero sí hay que negociar la transición y es entre dos. Pero ellos tienen que hablar y han pasado con ficha por 116 años. Y mi experiencia, aunque corta, mi experiencia, es que los Estados Unidos opera su gobierno a base de manejo de crisis. Si no tienen una crisis, no se mueven. Si no los empujas, no se mueven. Las migajas que aprobó Obama, que son migajas, los 2.5 millones de dólares, que no es el plan Obama. El plan Obama era que si en el plebiscito no había un resultado concluyente, que entonces él iba a impulsar legislación autoejecutable de fórmulas para que Puerto Rico votara. Eso no ocurrió. Pero entonces, para encubrir su falta de cumplimiento de palabra, entonces aprueba este 2.2 para que los 2.5 para que los puertorriqueños definan y después el Departamento de Justicia apruebe. Y entonces que apruebe. Sí, como cuando le decían a uno antes, déjame quieto, toma ese peso y cómprate un par de dulces ahí. Cómprate un Limber y vete allí con tus amigos. O sea, no, eso no es un camino verdaderamente serio hacia la descolonización. Y por lo tanto, nuestra propuesta lo que busca es que tengamos un instrumento de presión. Eso iría acompañado de comparecencias a nivel internacional de todos los sectores, a nivel de los Estados Unidos, en los medios de comunicación, a nivel del Congreso, del Ejecutivo, crearle presión. Esas migajas, como te digo, son producto
yo no digo que es un paso de avance, pero por lo menos los despertó, los asusó, como el que le da con el palo de a un león, que lo despierta. Cuando el resultado electoral reflejó que 54% de los puertorriqueños repudian el régimen actual. Ahora, los puertorriqueños parece que no se van a poner de acuerdo porque, miren, ni siquiera en una asamblea de estatus o constituyente, como le quieran llamar, hay varias propuestas de lo que puede hacer una asamblea constitucional y constituyente. Lo otro es que el Partido Popular, el partido per se como institución, la realidad es que no apoya una asamblea constitucional. ¿Usted sabe por qué? Porque si no, ya hubiesen trabajado el proyecto en la asamblea legislativa. Son los soberanistas los que apoyan ese mecanismo, pero entonces los de centro y los de derecha no apoyan eso. Sí, el liderato del Partido Popular actual, y yo distinguía entre el liderato y la base. El liderato del Partido Popular actual, lo que le interesa es el poder de gobierno y el presupuesto colonial, y mantener la colonia a perpetuidad. Y por eso hay toda suerte de propuestas, y por eso el timoneo desde Ponce con el tema del estatus. Pero dentro del Partido Popular hay un sector amplio que cada vez tiene más conciencia de la necesidad de transformar el estatus actual. ¿Qué son los soberanistas? Bueno, le llaman soberanistas, otros libre asociacionistas, otros que son los de una visión más de avanzada, pero que quieren un estatus que sea fuera de la cláusula territorial. Y en ese aspecto, yo creo que ese liderato conservador está en una encrucijada también, porque antes ellos tenían la protección de los Estados Unidos, la protección de decir que aquí había consentimiento, y además la protección de que había una cierta, entre comillas, estabilidad, que no era cierta, era ficticia, pero entre comillas. Ahora, en los Estados Unidos hay preocupación y conciencia del problema de Puerto Rico. En Puerto Rico se eliminó el consenso, el consentimiento, el mal llamado consentimiento, con la derrota de la colonia en el plebiscito. Y además, en Puerto Rico estamos en bancarrota, en una crisis. Así que los elementos que antes ellos usaban de justificación para apaciguar a su militancia, ya no existen. Pero eso no serían también elementos que pudiera considerar el Congreso de los Estados Unidos y decir, mira, realmente yo no tengo ya ningún beneficio de ustedes, las bases militares que yo tenía ya realmente no las tengo, ustedes están quebrados, yo no me voy a hacer cargo de la deuda tengo yo, así que váyanse por la libre y ustedes resuélvanse como ustedes puedan. Eso puede pasar. Lo que pasa es que en procesos políticos, o sea, técnicamente puede pasar, pero en procesos políticos esto se da con unos pasos de transición, se da con unos pasos de negociación en términos, por ejemplo, si fuera de disponer de territorio hacia la independencia. Yo tengo la experiencia de las reuniones que he participado en Washington, que han sido varias desde el año pasado. Ellos tienen una gran preocupación sobre el tema económico de Puerto Rico, y están muy conscientes que en las publicaciones más prestigiosas del mundo entero, incluso en los Estados Unidos, se vincula la crisis económica a la situación colonial de Puerto Rico. Ellos le llaman territorial, que es el concepto constitucional, pero a nivel internacional es colonia. Y por lo tanto, eso sí los va a llevar a ir viendo el caso de Puerto Rico con más conciencia y con más rigurosidad. Pero si no los empujamos, por eso yo digo, la Asamblea de Estatus es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Y cuando los Estados Unidos responda sobre las distintas opciones, entonces votaremos en un plebiscito con conocimiento de causa a los puertorriqueños, de cuáles son las opciones viables, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus responsabilidades, y podremos entonces ver ¿qué va a ocurrir? Pero si nos quedamos cruzados de brazos y colocamos el tema del estatus en el tema electoral, y entonces, pues, por ejemplo, en la propuesta de estadidad, sí o no, pues si pierde la estadidad nos quedamos como estamos. Si gana la estadidad, entonces no era vinculante y nos vamos a quedar nosotros mismos jugando entre nosotros. Y yo creo que llegó el momento que hay que empujar a los americanos y que respondan. Y el que cree en la estadidad de verdad y no en la colonia, debe pensar, esto es lo que hay que hacer. Porque lo otro es el que dice, yo creo en la estadidad, pero para mis nietos. Eso es para después. Eso, la estadidad en ley away. O el que cree en una forma de asociación. Pues mira, pues empuja dentro de tu partido, empuja a tu liderato. Que sepan que va a tener consecuencias electorales. Y en el caso del PIB, obviamente, hemos tenido una política de crear la crisis para que eso ocurra. Pero veremos a ver qué va a hacer este gobierno. Yo creo que independientemente de lo que haga el gobierno, tenemos que presionar.
Y si gana entonces el próximo cuatrienio el Partido Nuevo Progresista, ¿usted realmente ve algún tipo de futuro en que el tema del estatus realmente sea una prioridad y nos podamos mover o a un lado o hacia otro? ¿O también es para administrar el presupuesto de la colonia que ya no queda nada? Bueno, te voy a decir, si tomamos lo que ha sido la historia reciente, ¿verdad? Y incluso antigua, de lo que han sido triunfos del PNP, con un discurso muy estadista en su campaña, luego se topan aquellos que han tratado de hacer algo con el muro de contención de que en los Estados Unidos hay una oposición a la posibilidad de una nación latinoamericana y caribeña como Estado. Así que eso es un problema que ha habido. Otros han usado el tema de la estadidad, pero no estaban dispuestos a dar un paso para conseguirla seriamente. Así que yo no te puedo adelantar qué pueda ocurrir, primero porque no sé quién va a ganar la primaria, si hay primaria, y posteriormente qué ocurra cuando gobiernen, si gobiernan. ¿Usted cree que puede ganar Alejandro? Pues mira, en estos momentos... Viéndolo usted como espectador, ¿verdad? De afuera, sí, que no pertenece ni a uno ni a otro. Yo creo que está muy temprano para uno poder decir quién gana y quién no gana, ¿verdad? Porque aquí... A mí hay personas que me dicen que cuando ganó Aníbal Acevedo Vilá, ellos ganaron. Y cuando ganó Fortuño, hubo otros que me dijeron, ganamos. Y yo preguntaba siempre, ¿y qué ganaste? Digo, porque en el fondo, o sea, ¿cómo que ganamos? Entonces, cuando me preguntan, ¿verdad? ¿Y quién tú crees que va a ganar? Yo te puedo decir quién va a perder. Si vuelven a votar por los mismos, va a perder el pueblo de Puerto Rico. Y ese ha sido el perdedor continuo de lo que han sido las administraciones en el pasado. Por eso tenemos hoy una deuda de más de 73 mil millones de pesos, casi nada. Hay un elemento, y ya estoy al final del programa, cuando hubo la llamada Asamblea del Pueblo Estadista que convocó Ricardo Rosselló, él planteó que ¿verdad? Prácticamente, no lo dijo directamente, pero de él ser el candidato oficial a la gobernación, que si el PNP ganaba, que la gente tenía que entender que esa elección iba a ser ideológica y que un triunfo del PNP sería un mandato para pedir la estadidad. Y, obviamente, aquí la pregunta compuesta. Primero, si un voto por el PIB sería también un mandato por la independencia. ¿Y qué le parece realmente la propuesta de bypassear, si lo decimos en buen Spanglish, la cuestión de un proceso de consulta o cualquier otro proceso? Si no establecer, votaste por mí que soy estadista, pues me estás dando un cheque para que vaya y pida la estadidad. Mira, la realidad es que el voto en una elección general es un voto por un programa de gobierno, por un programa de propuestas. En el caso del PIB, nosotros tenemos nuestra propuesta para atender el tema del estatus. Aquí han ganado gobiernos PNP con la estadidad en el programa de gobierno y no ha venido la estadidad. Y han ganado populares de distintas visiones y no han venido en ninguna de esas visiones. No, pero una cosa es buscarla y otra cosa es exigirla. O sea, me refiero a que el PNP, por ejemplo, ha estado... pues en elección tras elección, pues diciendo lo que es obvio, ¿no? Que van a buscar la estabilidad, etcétera. Pero ahora lo que están diciendo, no, ahora va a ser diferente. Ahora no es que si votas por mí yo voy a hacer un plebiscito, es que si votas por mí me estás diciendo que ya, que es como decir, ganó la estabilidad porque gané yo. Yo te voy a ser honesto, yo creo que eso es parte de una retórica primarista. Okay. En donde, como te dije anteriormente, vamos a ver una competencia entre Pierluisi y Ricky Rosselló de quién luce más estadista para poder azuzar las huestes. Recuerda que en primarias vota el corazón del rollo de los partidos políticos y por lo tanto en el caso del PNP son los que son más militantes en términos de la estadidad y vamos a verlos ofreciendo cada vez un nivel retórico de mayor combatividad, de cómo ellos van a traer la estadidad, de cómo ellos van a sentarse en la falda del presidente y darle órdenes. Pero eso es parte de una retórica primarista. La realidad es que el que gane las elecciones lo que tiene que fomentar es un instrumento. Yo creo que lo debe hacer desde ahora, pero quien quiera ganar las elecciones, un instrumento de presión, porque al final del camino, la soberanía de Puerto Rico está en el Congreso de los Estados Unidos y son ellos los que tienen que responder a nuestros reclamos. Y no lo han hecho porque hemos estado nosotros distraídos entre nosotros mismos debatiendo las distintas fórmulas, qué va a pasar, qué no va a pasar, que ellos hablen, que ellos se expresen, que no pasen con ficha. Y en eso lo podemos hacer estadistas, los que creen en un ELA
no colonial ni territorial, y los independentistas, en el aspecto de que ellos respondan después, cada cual defenderá lo suyo y el pueblo que decida. ¿Ustedes considerarían la desobediencia civil como para crear crisis en el Congreso, o usted piensa que eso realmente no va a surgir efecto? Mira, la desobediencia civil es un instrumento que se usa en la coyuntura adecuada. En Vieques lo usamos y triunfamos, y sacamos la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques y Rupert Rhodes. Que haya malas administraciones que no han atendido a Vieques y a Ceiba es otra cosa. Y esos son instrumentos que se usan en su momento. Yo creo que aquí el instrumento principal es la presión política. Y eso los americanos lo entienden también por medio del voto de los puertorriqueños que repudiamos la colonia, y que podemos tener delegados en una asamblea de estatus que le digan: diferimos en cuál es el final estatus del país, pero estamos de acuerdo que ustedes tienen que hablar. Y yo creo que esa debe ser la agenda, ahora digo yo, de país. Bueno, pues de esta manera, licenciado, terminamos el programa. Nos quedamos siempre con ganas de ir un poquito más lejos. Más adelante tendremos otra oportunidad, pero claro que sí, gracias, como siempre. Gracias a ti, Juan José, gracias a Limari, que llegó un poquito tarde, no por culpa de que fuera nada malo, al contrario, cosas buenas. Pero estaba buscando la nota de mis hijos. Así es, pero que ya la próxima vez pues tendré la oportunidad de compartir los dos juntos. Cómo no. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ustedes, amigos Radio Escucha, nuevamente.